Gracias, señor presidente. Nuevamente solicito con anticipación que el texto íntegro de esta iniciativa quede inscrito en el diario de los debates. Leeré por economía de tiempo la exposición de motivos y se refiere a lo siguiente. Como es de su conocimiento, en días pasados me permití presentar ante el Pleno de esta Cámara de Diputados una proposición con punto de acuerdo con el objeto de que se otorgue a los salarios mínimos un incremento por encima de la inflación, igualmente para conformar un grupo de trabajo que elabore el paquete de reformas necesarias para que en adelante sea esta Cámara de Diputados la que fije los incrementos de los salarios mínimos, suprimiéndose en consecuencia la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Esto por haber incumplido de manera reiterada su obligación constitucional de fijar salarios dignos a favor de la clase trabajadora, por lo que esta comisión ha sido un factor deleznable para la expansión del empobrecimiento creciente del pueblo de México. Y bien, para abonar con algunos elementos en la elaboración del paquete de reformas aludidas, me permito presentar estas siguientes reformas. La historia, cada vez con un mayor número de evidencias, tiene puesta a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos en el banquillo de las instituciones injustas e inútiles. Frente a la catástrofe sufrida por los salarios en el país a partir del año 1976 y concretamente por el salario mínimo, cada vez más sectores de trabajadores reclaman la desaparición de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos en base a los siguientes argumentos. 1. Que la Comisión ha fijado salarios absolutamente insuficientes para recuperar la capacidad adquisitiva de los salarios, actuando de manera inconstitucional y con toda insensibilidad social. 2. Que la Comisión aplasta el interés de los trabajadores con los votos unidos de los representantes del gobierno y los patrones y la actitud sumisa de algunos de los representantes charros o blancos, por lo que es solo una simulación su estructura tripartita. Tercero, que las resoluciones de la Comisión carecen de seriedad, objetividad y profundidad técnicas, respondiendo a fines de carácter político. 4. Que los incrementos salariales son anuales, es decir, son absolutamente insuficientes respecto a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. En tal razón, exigimos la supresión de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para que en adelante sea la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en su carácter de representante del pueblo de México y facultada para tomar decisiones en el campo económico, la que fijaría los salarios mínimos y su incremento. Esto con el apoyo técnico del Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades. Nuestra iniciativa propone asimismo que exista un solo salario mínimo constitucional que aprobaría la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, previa recomendación del instituto aludido, cuyos integrantes serían también designados por esta Cámara. Por tanto, desaparecería la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Así pues, en el centro de nuestras preocupaciones legislativas se encuentran los temas del salario y la productividad. Hasta ahora, el Poder Ejecutivo se ha reservado el control de los salarios mediante la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, cuyo carácter tripartito no ha hecho sino reproducir las relaciones de sujeción observadas en el terreno de los derechos colectivos. El gobierno federal ha defendido el salario mínimo sin que los trabajadores puedan incidir en esta variable decisiva para la economía del país. La determinación política de pasar a los trabajadores el costo social de la crisis ha significado un deterioro del salario real inédito en la historia de México. Después de 29 años de la caída ininterrumpida, no, está bien, pues nos solidarizamos con el Sindicato Mexicano de Electricistas, claro que sí, y con los compañeros en huelga de hambre. Aprovechamos este momento para enviarles un saludo fraternal y ojalá la insensibilidad del espurio pueda cambiar en beneficio de nuestra patria.
Concluyo, señor presidente. Por favor, diputado. Después de 29 años de caída ininterrumpida, es necesario restablecer la vigencia del salario mínimo general como un salario suficiente, tal como lo establece el artículo 123 constitucional federal. Por ello, la propuesta de reforma, además de recuperar los imperativos de justicia, busca rescatar el papel del salario mínimo en la economía al permitir que los salarios suficientes se fortalezcan el mercado interno, sin lo cual sería imposible sentar las bases de un crecimiento económico estable e integrado. Este crecimiento estable e integrado, evidentemente que no les interesa a algunos de los diputados del Partido Acción Nacional. Dejamos, señor presidente, el documento íntegro. Muchas gracias.